retomar nuevamente nuestro estudio de esta segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 5, ¿verdad? Y vamos a continuar. Antes de avanzar al capítulo 6, todavía hay algunas cositas que debemos de todos estar estudiando porque son muy importantes para nosotros. El tema que vamos a desarrollar hoy es: nos reunimos como iglesia para el mucho más. Eh, Todos nosotros tenemos que pedirle al Señor que que nos enseñe, que nos muestre lo que es la iglesia. La iglesia es lo más importante para Dios. Cristo vino por la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Cristo nos salvó a nosotros para la vida de la iglesia. Nosotros laboramos para la vida de la iglesia. Todo lo que hacemos nosotros es para la vida de la iglesia. Al final Cristo prometió regresar por su iglesia. O sea, de que fuera de Cristo y la iglesia, todo es vanidad. Que Dios nos ayude a mirar lo importante que es la vida de la iglesia. Y sobre todo que aprendamos hoy que venir a la iglesia es venir por lo mejor, es venir por el mucho más. Me llamó mucho la palabra esta, mucho más, que el apóstol Pablo mencionó, y por eso estamos trayendo este tema. No es muy amplio, pero este puntito es muy importante, el mucho más. Los hermanos en Corintio, la iglesia en Corintio, ella no estaba avanzando en su vida espiritual. Acuérdense que en la primera carta a los Corintios miramos que ellos no estaban avanzando en su vida espiritual, o sea, no estaban creciendo, y eso les trajo muchos problemas. Pero tenemos al apóstol Pablo, que en la primera carta a los Corintios les dijo a ellos, en el capítulo 11, les dijo a ellos que ellos no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. En el capítulo 11 de la primera carta, en el versículo 17, les dice: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y ya estudiamos esos versículos, ¿verdad? O sea que los corintios se habían olvidado del mucho más, de congregarse para el mucho más. Ellos se congregaban, pero para el mucho menos. Y eso es triste. Venir aquí para lo peor. Lo peor que nos puede pasar aquí en la iglesia es venir e irnos peor que como entramos. Porque este lugar Dios nos convoca para hablarnos y para bendecirnos. Dios nos trae a la iglesia para llenarnos con su vida. Dios nos trae a la iglesia para transformarnos. Y lo peor que podemos hacer aquí es venir y estar juzgándonos unos a otros, o venir por otra cosa. Aquí venimos para adorar al Señor y para escuchar la voz de Dios, para que Dios nos hable, para que Dios nos imparte vida, porque es a través de la palabra que Dios nos imparte vida. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros a reunirnos para el mucho más, ¿verdad? En el capítulo, en Romanos capítulo 5 vamos a ir, ahí tenemos nuestro texto para el día de hoy. Que Dios nos ayude en esta tarde, hermanos, a que nosotros miremos lo importante que es reunirnos para el mucho más. Yo me reúno para el mucho más, anhelando el mucho más. Porque entonces, imagínese, hermana Paula, manejar casi desde allá, desde la frontera de Canadá, ¿verdad? Para reunirnos para lo peor. Eso es triste, ¿verdad? Venir desde Pollolandia, ¿verdad? Para reunirnos para lo peor. Entonces eso es bien triste. Entonces que Dios nos ayude en esta tarde a mirar lo importante que es reunirnos para lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? No hay nada mejor que Cristo, la vida de Cristo.
Romanos capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Romanos 5, versículo 8 hasta el 11. Y ahí vamos a mirar que el apóstol Pablo menciona esta palabra que nos llamó mucho la atención. Mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, vayan viendo bien, porque a veces leemos tan rápido y no le prestamos atención a la palabra. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjense bien, Dios muestra, el amor se muestra, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues, ahí aparece esta palabra, ¿verdad? Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, fíjense que éramos nosotros, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho, otra vez, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otra de las cosas que me llama mucho la atención en estos versículos es de que él menciona el mucho más, pero también menciona la palabra continuamente reconciliación, reconciliación, ¿verdad? No sé si usted lo miró. Entonces, esas cositas nos tienen que llamar mucho la atención. Muchos leemos este versículo y ya somos reconciliados, pero Pablo hoy nos quiere enseñar, o Dios a través de Pablo, que hay mucho más. Hay mucho más. O sea, uno cuando va a la iglesia, uno tiene que venir con ese pensamiento, hay mucho más. Y yo voy a la iglesia, yo voy a reunirme por ese mucho más. Y cuando tú vienes con esa actitud, Dios te va a dar mucho más. Amén, hermanos. Y hoy, por eso le digo, debemos de orar para que Dios nos muestre lo que es el mucho más. Porque, ¿qué quiere decir Pablo con el mucho más? Hoy vamos a aprender solamente dos cositas que son muy importantes. Vamos a aprender que la reconciliación de la cual habla el apóstol Pablo es una reconciliación que, primer paso, es la que nos acerca a Dios, y el segundo paso es la que nos lleva a ser uno con Dios. ¿Me explico? Entonces, primero predicamos, reconciliamos para acercarlos a Dios, pero ya estando aquí tenemos que reconciliarlos, o sea, llevarlos a una reconciliación completa. Porque no solamente Dios nos quiere nos quiere juntar con Él, sino que nos quiere hacer parte de Él. Mire qué bonito. Yo le daba gracias a Dios porque ya leímos que Él murió por nosotros, que éramos pecadores, éramos enemigos. Pero Dios, fíjense bien, Dios nos perdonó a nosotros siendo sus enemigos y nos reconcilió con Él. Pero no solamente para que ya nos perdonó y ya estamos así, ahí quedó, no, sino dice, yo te perdoné y te traje hacia mí para que seamos uno. Fíjate, qué diferencia nosotros. Nosotros nos reconciliamos, pedimos perdón, nos reconciliamos, pero ya no queremos vernos. ¿Sí me entiende? Está bien, te perdono, hermano, pero sabes que ya no te quiero ver. Somos muy diferentes y nos falta mucho todavía. Éramos enemigos, leímos, éramos pecadores y Cristo murió por nosotros y nos reconcilió, nos justificó, nos presentó inocentes a través de la muerte de Cristo.
Pero ahora dice Dios, yo te perdono y te traigo hacia mí porque quiero hacerme uno contigo y tú te hagas uno conmigo, que tú vivas mi vida, que nosotros, los que antes éramos enemigos, lleguemos a ser sus hijos, quienes expresan, quienes viven la vida de Dios. Entonces, hermano, la reconciliación aprendamos pues que tiene dos pasos importantes: acercarnos a Dios. Segundo paso es vivir la vida de Cristo, hacernos uno con Cristo. O sea, fíjense bien, por el otro lado, el otro punto que vamos a estar mirando es de que Cristo murió, dice ahí, por nuestros pecados. Si leyó, ¿eh? Ese es un punto. Y luego también Pablo dice, y Cristo murió por todos nosotros. Entonces son dos cosas importantes. Que Cristo muera por nuestros pecados es un asunto, y que Cristo muera por todos nosotros es otro asunto. A veces nosotros lo revolvemos. Cristo murió por todos nosotros, Cristo murió por nuestros pecados, y los mezclamos y no sabemos qué estamos diciendo. Pero gracias a Dios que poco a poco Él nos va poniendo en claro su palabra y estamos entendiendo, ¿verdad? Una cosa es de que Cristo muera por nuestros pecados y otra cosa es que Cristo muera por nosotros. Que muera por nuestros pecados es que nos perdona y nos reconcilia con Él, y que muera por nosotros es de que nosotros ahora vivamos la vida de Dios. Mucho más dice, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, hermanos, ser reconciliados es mucho más que ser perdonados. Ser reconciliados es mucho más que ser justificados. Ser reconciliados es mucho más que obtener la vida eterna. Ser reconciliados es mucho más que ser regenerados. ¿Qué es el mucho más? Es alcanzar una reconciliación completa, es decir, los dos pasos. Ser reconciliados con Dios significa que vamos a ser completamente salvos. Ser reconciliados con Dios totalmente significa es de que Dios quiere saturarnos con su vida, que seamos salvos desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, que seamos salvos desde el cielo hasta la tierra, que seamos salvos desde nuestro espíritu, nuestra alma y hasta nuestro cuerpo. Por eso dice Pablo en Tesalonicenses 5, 22, 23, que es necesario que todos nosotros, hermanos, alcancemos esa salvación completa, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una reconciliación completa. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ir pues entendiendo que venimos a la iglesia, nos congregamos como iglesia para el mucho más. Desde que salgamos de la casa, yo voy para el mucho más. Yo no voy a ver cómo va el hermano, a ver cómo viene el hermano. Yo voy para el mucho más. Y entonces al salir de esta reunión, nos vamos con el mucho más. Amén. Y eso tiene que ver con, vamos alcanzando más y más y más de la vida de Cristo. Entonces, fíjese lo que tenemos que hacer nosotros los ministros. Tenemos que rogarle a los hermanos que tienen que venir por el mucho más. Tenemos que rogarle a los hermanos que hay que reconciliarnos con Dios. Amén. No es el pastor el que te dice que tienes que reconciliarte, no es el pastor, no es el predicador, no es el maestro que nos está diciendo reconcílense. Dice Pablo que es Dios rogando a través de los ministros a que nos reconciliemos con Él. Es lo que dijo Pablo, ¿verdad? Dice que como que si Dios estuviese rogando a través de nosotros. Me llama mucho la atención el hablar del apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, porque él nos habla dos cosas importantes en la segunda carta. Nos habla del ministerio y nos habla de los ministros. Y hemos venido hablando que nosotros formamos parte de este ministerio, ¿verdad? Y aprendimos pues que el ministerio es un servicio. Fuimos llamados para un servicio, ¿verdad? Para este ministerio del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, que es un servicio que es del Espíritu, ¿verdad? Entonces, pero también me llama la atención porque Pablo, al hablarnos primeramente del ministerio y de nuestro llamamiento, de que todos estamos en este ministerio, Pablo se vino hablando más y más de los ministros que del ministerio, si se dan cuenta.
Habló al principio, capítulo 3, empezó hablando del ministerio y de los ministros, pero de repente dejó el ministerio y empezó a hablar más de los ministros, porque Dios nos quiere enseñar que a Dios no le interesa tanto lo que tú y yo hacemos, sino que a Dios más bien lo que le interesa es quiénes somos nosotros como ministros. Amén. Por eso es de que Pablo empezó más a hablar de los ministros y por eso hemos venido hablando de cómo deben de ser los ministros. Y Pablo continúa hablándonos, aún todavía en este capítulo 5, cómo debemos de ser los ministros. Vamos a hablar que como ministros nosotros tenemos que rogarle, no solo a la gente de afuera que se reconcilien, sino que tenemos que rogarle aún a los hermanos a que se reconcilien con Dios. Amén, hermanos. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo que le estaba hablando a los corintios, a gente que ya había sido reconciliada. Sin embargo, Pablo les está rogando a que se tienen que reconciliar con Dios, porque ya estamos aprendiendo que hay mucho más. Allá nos reconcilian, pero estando aquí Dios quiere que alcancemos esa plena reconciliación. ¿Me explico, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Tenemos que rogar. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de ministros, no estamos hablando simplemente del que está enfrente, sino que usted es un ministro y usted también tiene que rogarle a los hermanos que tienen que reconciliarse. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces ya estamos aprendiendo porque ya son gente reconciliada, ¿no? Lo leímos en Romanos. Siendo ya reconciliados, pero vamos a seguir siendo salvos por su vida, porque hay mucho más, lo mencionó ahí, mucho más. Estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida para alcanzar la plena reconciliación de Dios, que tiene que ver con alcanzar a ser llenos de la vida de Cristo. Y eso es lo que quiere Dios mostrarnos, que los ministros tenemos que ser gente llena de Dios para entonces ministrar la vida de Dios. ¿De qué sirve que hagamos tantas cosas pero estamos vacíos en nuestro interior? ¿De qué nos sirve hacer esto y hacer lo otro, andar para allá y para acá, si nosotros somos nosotros los que andamos laborando y no es la gracia de Dios? Por eso en el capítulo 6 va a los ministros. Amén. Pero miremos, volvamos aquí a este versículo, es Dios quien ruega, en este caso a los corintios, a que se reconcilien con Dios. A hermanos que ya habían experimentado la salvación de Dios, la justificación de Dios, pero necesitaban el mucho más, algo que se les estaba olvidando. Y es algo que no se nos debe a nosotros olvidar, que hay mucho más. Mire, yo le daba gracias a Dios y le decía a Dios, ayúdanos, porque fíjese cómo somos. El apóstol Pablo fue uno de los que Dios usó para reconciliar, porque al final lo reconcilia con Dios. Esperemos que al final nosotros alcancemos esa plena reconciliación. Pero el apóstol Pablo, miramos ahí que los corintios, de repente solo, fíjense bien, solo porque Pablo no pudo ir a verlos el día que les dijo que iba a ir, ellos dudaron de su apostolado. Fíjense cómo somos nosotros, que por una cosita que hagamos, llegamos a ser odiados. Sin embargo, a esa persona que dudaban de su apostolado, siguió como rogándoles a los hermanos. Porque él se conocía a sí mismo, ¿sí o no? Él se conocía, él dice, yo honro mi ministerio. El ministerio llegó a ser su ministerio de Pablo porque llegó a vivir la vida de Cristo y él sabía de que al pobre lo acusaban y eso nos pasa a todos, te va a pasar a ti, me va a pasar a mí como cristianos, como ministros. Pero tenemos que tener el cuidado de que no caigamos en ese juego. Por eso va a seguir diciendo Pablo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no ser piedra de tropiezo, ¿verdad?
de que alguien se tropiece en ti, pues ese es su problema, pero que tú no seas piedra de tropiezo. Por eso tenemos que nosotros preocuparnos más en lo que somos que en lo que andamos hablando, lo que andamos haciendo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, Pablo, nosotros somos muy ligeros a condenar a la gente, muy ligeros nosotros. Por ejemplo, yo les decía en el último servicio que cuando nosotros miramos a cristianos que tienen años en la vida de la iglesia y los miramos que no cambian, que son problemáticos, que son carnales, ¿qué hacemos nosotros rápidamente? ¿Qué hacemos? Los juzgamos y los juzgamos mal. Empezamos a decir, ¿sabes qué? Ni cristiano es él. Así tan livianamente lo decimos, hermano, porque realmente yo no sé si tú eres o no eres. Yo no sé. Pero fíjate, ¿cómo eran los corintios? ¿Cómo estaban tratando al apóstol Pablo? Sin embargo, Pablo nunca dijo, estos no son cristianos. Que sí les dijo que eran niños y carnales y se los dijo. Pero él jamás dijo que no eran cristianos, como a veces nosotros juzgamos, ese ni cristiano es. Que Dios nos ayude a juzgar de esa manera, hermano. Pablo sí les dijo, ustedes son niños y son carnales, ¿verdad? Pero al principio le dijo, ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes son santificados. Fíjate. Amén. Entonces, hermanos, el hecho de que tengamos hermanos, o seamos nosotros los que no estamos creciendo, no significa que no somos. Lo que pasa es de que nos falta ser reconciliados con Dios, ¿sí o no? O sea, tener que avanzar, que la vida de Cristo nos vaya salvando poco a poco a nosotros. Entonces, todos como creyentes tenemos que entender que estamos en ese proceso y por eso tenemos que tener mucho cuidado de andarnos juzgando. Es más, la Biblia dice que tengas cuidado de juzgar a los hermanos, porque con la misma vara que midas tú, te van a volver a medir. Entonces yo prefiero medir a los hermanos bien, para que cuando sea medido yo me midan bien. Es decir, quiero ser misericordioso para que cuando me llegue mi tiempo, tengan misericordia de mí. Amén, hermanos. Segunda de Corintios, vamos allá, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, aquí entramos en los dos puntos. Miramos que la reconciliación dijimos que tiene dos pasos. Número uno, acercarnos a Dios. Número dos, que seamos llenos de la vida de Dios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, número uno es traer a los que no son creyentes a Cristo, pero ya estando aquí en la iglesia, tenemos que seguirle rogando a que se reconcilien con Dios, es decir, a que sigan experimentando la salvación de Dios, pero ahora en nuestro ser interior. Por ejemplo, vayamos a Primera de Corintios, otra vez, capítulo 15, versículo 3. Porque dijimos que una cosa es que Cristo muera por nuestros pecados y otra cosa es que Cristo muera por nosotros. Y ahí el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 15, versículo 3. Primera de los Corintios. Capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Muy bien. Fíjate bien, ¿cómo dice Pablo? Porque primeramente, quiere decir que porque primeramente os he enseñado, quiere decir que él enseñó algo más. El punto aquí es de que estamos por el algo más, ¿cómo dice? Mucho más, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado. ¿Qué les enseñó Pablo primeramente? Que Cristo murió por nuestros pecados.
conforme a las Escrituras. Esto es lo primeritito, dice, que les enseña, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, dijimos que morir por nuestros pecados tiene que ver con que nosotros éramos enemigos. Nosotros lo leímos, ¿verdad? En Romanos 5, sí, que éramos enemigos. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Éramos pecadores, dijo el apóstol Pablo. Pecadores, enemigos, y Cristo tenía que morir por nuestros pecados, para que alcancemos a través de su sangre el perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos alcanzar la reconciliación con Dios, ¿sí? Porque éramos enemigos, estábamos enemistados y necesitamos a alguien que nos reconciliara con Dios. O sea, nadie podía reconciliarse con Dios por sí solo. Por eso cuando hay una bronca entre los hermanos, alguien tiene que venir para reconciliar eso. ¿Amén o no amén? Entonces, porque a veces es tan grande el problema que ya no se puede reconciliar solos. El matrimonio entra en un problema y a veces ya no se pueden arreglar, tiene que alguien venir a reconciliarlos. En este caso nosotros y Dios éramos enemigos, ya era difícil de que nosotros pudiéramos reconciliarnos haciendo cosas, no se podía. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo para que por medio de Él nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Entonces Cristo murió por nuestros pecados para que alcancemos el perdón, para que alcancemos la reconciliación, para arreglar nuestro problema que teníamos con Dios y pudiésemos acercarnos a Dios. Qué bonito, hermano. Pero ahora ese es el primer paso de la reconciliación. Eso es lo primero que el apóstol Pablo está enseñando, que primeramente la reconciliación es, primero damos el paso de acercarnos a Dios por la muerte de Cristo, por el perdón, por su sangre, ¿verdad? Por la justicia de Cristo. Pero ahora hay algo más. Amén. Hay mucho más todavía, dice Pablo, hay mucho más. Ya estás acá, pero hay mucho más. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjese cómo andábamos nosotros. Fíjese cómo anda la gente allá. Por eso aquella gente necesita ser reconciliada. Y como ministro, Dios nos quiere usar a nosotros para que vayamos allá y le roguemos a la persona que vengan a Cristo. O sea que cuando usted predica la palabra, es Dios rogándole a esa persona que se reconcilie con Él. Amén. Ahora, ya estando aquí, Dios nos sigue a nosotros rogando por medio de los siervos que nos reconciliemos con Él. Aunque nosotros sabemos que a tantos estarles rogando, muchos hermanos se van a enfadar con nosotros y les vamos a caer gordos. Pero nosotros tenemos que seguir rogando. No somos nosotros, es Dios. Por eso, hermano, ¿qué pasó? Mire, es tan serio el asunto que yo le digo, wow, Señor. Ha habido hermanos que hasta lo bloquean aún, porque ya no quieren escuchar los mensajes. ¿Y qué pasó con usted? ¿Dónde está? Y no lo hemos mirado. ¿Y qué pasó? Ya al final siento que hasta ya parece bloqueado. Qué triste, hermano. Pero si supieran que es Dios el que te está hablando, el que te está rogando, el que te está motivando a que vengas. Y lo único que quiere ser Dios es bendecirnos. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿verdad? Vamos, versículo 12. Versículo 13, perdón. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Fíjate bien. Cristo es nuestra paz. O sea que Cristo vino para que hagamos las paces con Dios. Porque estábamos, ¿qué? Bien lejos, alejados, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Imagínate si no viene Cristo, hermano. Por eso siempre tenemos que darle gracias a Dios por Cristo. Siempre tenemos que decirle, Señor, gracias. Dios, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de Él pudimos alcanzar a hacer las paces y fuimos presentados ante Dios inocentes. No por lo que éramos nosotros, ¿ok?
es por Cristo. Por Cristo estás aquí, hermano. Por Cristo hemos sido presentados sin ninguna culpa, porque el justo vino a pagar por los injustos, o sea, nosotros, para presentarnos, dice la palabra, justos. O sea, ser justos es ser ¿cómo se dice? Presentados ante Dios sin culpa, pero es por Cristo, no es por nosotros. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, aquí otra vez, para que vea que estamos en lo mismo, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Primeramente, que Cristo muera por nuestros pecados es para el primer paso de la reconciliación. Ya estamos con Dios, ya nos han acercado a Dios, pero Dios dice, ya estás aquí, hay mucho más. Pablo dice, hermanos, hay mucho más. Cuando ustedes se reúnan, acuérdense que hay mucho más, que tenemos que avanzar al otro paso, alcanzar la reconciliación completa, es decir, a empezar a ser llenos con la vida de Dios, a dejar que la vida de Dios ahora nos vaya salvando nuestra alma, o sea, a nosotros, y nosotros somos duros de salvar. Somos tan duros que Dios va a durar 80 años, y a algunos no vamos a alcanzar, y Dios va a tener que usar 1000 años, pero lo va a lograr el Señor. Después de 1000 años, si sale uno bien tratado. Entonces siempre Carrillo nos hace la pregunta, ¿tú quieres ser transformado en 80 o en 1000? Si en 80, ¿cómo nos va? Si en 80, hermano, ya no hayamos qué hacer. ¿Sí o no? Imagínense 1000. Que Dios nos ayude, hermanos. Y anhelar que en este tiempo, antes de que Cristo venga, alcancemos esa transformación. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque en Cristo dice que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces hay mucho más. Hay mucho más que ser perdonados, hay mucho más que ser justificados, hay mucho más que ser regenerados. Dios quiere salvarnos completamente. Amén. Entonces, por eso vamos a avanzar al segundo punto, en donde dice que Cristo, ya no dice que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo ahora cambia y dice que Cristo murió por todos nosotros, y ese es otro punto. En el 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. Vamos a ver el segundo punto, que es que Cristo murió por todos nosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, ya aprendimos esa palabra constriñe, ¿verdad? O sea, de que a los ministros de Dios le va a levantar unos muros en las cuales no nos deje otra escapatoria más que correr hacia Él. Esa palabra constreñir es que Dios nos va a arrinconar. De una manera u otra nos va a arrinconar para que nosotros no tengamos otra salida. O sea que haz de cuenta que usted va caminando y le ponen un muro acá, otro muro acá y otro muro acá, y allá está Cristo. Y el amor de Cristo lo constriñe para que no tenga otra salida. Por eso, hermano, cuando uno se va vistiendo de ese amor, llega el momento en que usted no tiene escapatoria. Hagan lo que te hagan, no tienes otra alternativa más que amar. Pero todavía nosotros tenemos mucha salida. Te hacen una cosa y sale odio.
Nos falta que el amor de Cristo nos constriña. No, no es fácil, porque venimos aprendiendo en los versículos anteriores que van a desgastarte, te van a, te van a desgastar. Y ser desgastado no es fácil, duele, pero la vida de Dios se está, se está creciendo, la vida de Dios, amén. Por eso el apóstol Pablo llegó al momento de decir que él prefería estar ausente de este cuerpo, pero presente con el Señor, porque él sabía que muriéndose él decía, pero tenemos otro edificio, amén, que ese es eterno. Este nada más es para 80, donde vivimos, esta casa, y se tiene que acabar. Si queremos que la vida fluya, si queremos que la vida de Dios fluya, se tiene que desgastar y nos duele mucho, nos tientan, y entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a anhelar el mucho más, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fíjense que aquí ya cambió, ya no dice que Cristo murió por nuestros pecados, aquí dice que Cristo murió por todos, que si uno, o sea, está hablando de Cristo, murió por todos, luego todos, ¿qué? Murieron. Versículo 15. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya lo estudiamos. Uno tiene que aprender, como yo le decía a Berna, a mi hermano Jesús, yo tengo que aprender y todos tenemos que aprender, la familia aquí allá, no mirarnos en la carne. Pablo dijo, si a Cristo conocimos en la carne, ya lo conocemos así. Porque sí, tenemos la fe que hay mucho más. Hay mucho más. Elévate, elévate arriba y vas a ver algo glorioso. Elévate y vas a mirar a ese carnal, algo glorioso que un día Dios lo va a cambiar, un día Dios lo va a capturar. Amén. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que quería que miráramos es de que Cristo murió, dice, por todos. Nos pasamos versículo 15, regrésate, Berna. Versículo 15. Y por todos murió, una vez más, ¿verdad? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo lo que quiero es que miren que una cosa es de que Cristo murió por nuestros pecados, primer paso, la reconciliación, pero dice, hay mucho más, ¿verdad? Que Cristo murió ahora por todos nosotros. Ese es otro paso. Es decir, para que los que viven ya no vivan ahora para sí, sino que ahora vivamos para el que murió y resucitó por nosotros. Ahora tenemos que vivir para Él. Tenemos que, hermanos, anhelar vivir esa vida de Cristo. Amén. Vivir por Él y vivir para Él. Este es el paso completo de la reconciliación. Que Dios nos ayude a anhelar esto, hermano. Al estar aquí como creyentes, estar alcanzando esa vida maravillosa. Que Cristo, hermano, se vaya impartiendo cada día en nuestras vidas. Que cada día nosotros, hermanos, vayamos dejando a ese Cristo que está dentro de nosotros, hermano, que nos dio su vida, que esa vida vaya creciendo. Eso es salvo por su vida. Que Él nos vaya salvando en nuestro ser interior, que nos salve, como les decía al principio, desde el cielo hasta la tierra, que nos salve desde la cabeza hasta los pies, que nos salve desde el espíritu hasta nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, que todo nuestro ser sea lleno de la vida de Dios, para que entonces lleguemos a ser ministros competentes de este nuevo pacto, ministros agradables al Señor. Amén. Vayamos a Colosenses rápidamente, Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Para que miremos que la reconciliación tiene dos pasos. Y Pablo siempre que hablaba de la reconciliación, por eso tenemos que tener cuidado, porque
Él habla reconciliación, reconciliación, en un versículo, en otro versículo reconciliación, y tenemos que mirar que no es lo mismo que está hablando, sino que está hablando siempre de una reconciliación que tiene dos pasos. Por eso Él, cuando habla de reconciliación, nos va a hablar del propósito de esa reconciliación. Eh, Dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿qué dice? Os ha reconciliado. Fíjese, ahora ya nos reconciliaron, primer paso, ya estamos ahí. Mire cuál es el propósito de esa reconciliación. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para, para qué es esa reconciliación? ¿Sí ve? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Entonces, el propósito de que nosotros fuimos reconciliados no es para ya soy salvo. Y porque muchos nos quedamos en esa partecita nada más. Entonces estamos nosotros ya contentos porque nos salvaron y nos perdonaron. Gloria al Señor por eso, pero hay mucho más. Y por eso muchos cristianos se va quedando, se va quedando. Y llega el momento en que ya no disfruta su vida cristiana. Por eso yo les decía hace un tiempecito atrás, es bien peligroso cuando usted ya se queda, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Conforme, cuando se conforma nada más, ya soy salvo, y nos conformamos a ir a la iglesia, 2, 3 servicios, ¿sí me entiende? Pero no pasamos de ahí, no pasamos de ahí. Dios quiere que nosotros vayamos siendo llenos. Porque, por ejemplo, a mí me han dicho aquí muchos, eh, hermano, es que no hacemos nada. Y fíjese cómo somos. Viene la actividad de varones y va a ver, ¿verdad? Va a ver. Yo oro, pero yo no es que sea yo incrédulo, oro, pero yo sé cómo somos. Yo sé cómo somos. Queremos movimiento. Lo que pasa es que tenemos que entender de qué nos sirve a nosotros, hermano, andar haciendo tantas cosas si todavía nos falta mucho de la vida de Dios. Sí, sí sabemos mucho, hermano, pero nos falta mucho que experimentar la vida de Cristo. A lo que yo estoy aprendiendo aquí, que a Dios le interesa más lo que soy que lo que hago. Lo que soy que lo que hablo. Entonces, por eso que Dios nos ayude mejor a estar experimentando la vida, y va a ver que cuando es la vida de Cristo va a empezar a fluir y va a ser la gracia de Dios en nosotros, y ya no la vamos a hacer vana porque es Dios operando en nosotros. Porque nosotros hemos hecho muchas cosas aquí, hermano. Nosotros hemos trabajado mucho, pero no ha sido Dios. Muchos de nosotros hemos hecho muchas cosas aquí, pero nos damos cuenta al final que somos nosotros. Pero le estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Amén. Entonces estamos alcanzando a mirar los dos pasos de la reconciliación. Entonces, ¿qué implica en sí la reconciliación? Implica, hermano, en que debemos alcanzar un cambio total en nuestras vidas. Esto es la reconciliación completa. Los dos pasos es de que nosotros alcancemos un cambio total en nuestras vidas. Esa es la plena reconciliación, que yo alcance totalmente una salvación completa, que yo alcance esa transformación desde mi espíritu hasta este cuerpo, aún que estamos en vida, aunque este cuerpo es corrupto y que está lleno de maldad, aún en vida Dios quiere que experimentemos su resurrección, para que cuando estemos aquí congregados, hermano, este cuerpo alabe y glorifique al Señor. Porque a veces estamos, y sí, en nuestro espíritu ahí está la vida, pero no nos disponemos, imagínense, menos el cuerpo. Pero una vez que tu espíritu ministra tu mente, ¿verdad? Una vez que nosotros estamos ocupados en el espíritu, ¿qué le queda más a este cuerpo de muerte? Que es someterse, y empieza a alabar y empieza a glorificar al Señor. Entonces, que nos ayude, que Dios nos ayude a ir mirando lo importante que es venir a esta iglesia por el mucho más. Entonces termino con esto, hermano. Cada vez que vengamos a la iglesia, a nuestras reuniones, debemos de venir con eso en mente. Yo voy por el mucho más. ¿Cómo se diría en inglés? Much more. Much more. Amén. Debemos venir anhelando el much more, el mucho más.
Yo voy a la iglesia, hermano, para que Dios me imparta más de su vida. Yo voy a la iglesia para conocer más de mi Dios. Yo voy a la iglesia para que Dios se me siga revelando a mi vida. Yo voy a la iglesia porque anhelo avanzar más en mi salvación. Yo voy a la iglesia porque yo anhelo más esa transformación. Yo voy a la iglesia porque yo quiero ser agradable a los ojos de Dios. Yo voy a la iglesia para eso. Y va a ver que la iglesia no se le hace aburrida. La iglesia no se le hace una rutina, la iglesia no se le hace cansancio y usted va a amar la iglesia, hermano, cuando uno viene con esa actitud. Amén. Entonces, vayámonos con eso en mente. La reconciliación tiene dos pasos. Amén. Acercarnos a Dios y alcanzar totalmente esa salvación en nuestro interior. La muerte de Cristo, hermano, tiene dos cosas importantes. Él derramó su sangre para nuestro perdón y reconciliarnos, pero también Él murió por todos nosotros, porque Él anhela impartir su vida en todos nosotros. Y Él nos dio su Espíritu Santo para que por Él vivamos. Por eso dice, pero los que ahora ya viven y están vivos, porque nosotros estábamos muertos, ¿ya miraron? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida a nosotros. Dice Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida y por Él somos salvos. Muchas gracias por esta preciosa noche. Gracias por tu palabra, que cuando uno se detiene, Señor, y tiene ese deseo, Señor, de seguir conociéndote, tú, Señor, te nos revelas. Padre, gracias por tus siervos que van adelante de nosotros, Señor, habiendo brechas, Señor, y podemos mirar cosas preciosas a través de ellos, Señor. Gracias porque ahora nos has enseñado que hay mucho más que haber sido perdonados, hay mucho más que haber sido justificados, reconciliados, Señor, hay mucho más. Dice, hemos aprendido que el mucho más es alcanzar la plena reconciliación, Señor, alcanzar esa plena salvación que tú ahora te impartas en todo nuestro ser, a tal grado que lleguemos a ser esos ministros que tú anhelas, ministros llenos con tu vida, Señor, ministros agradables, ministros fieles, Señor. Por eso, ayúdanos a siempre que nos congreguemos como iglesia, siempre vengamos por el mucho más. Gracias, Señor, por todos los hermanos. Oramos para que ahora nos lleves a casa, Señor. Cuida a mis hermanos en su camino y como siempre a usted le damos toda la gloria y toda la honra, y todos los hermanos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Dale un aplauso a Cristo, hermanos. Gloria al Señor.